Con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana con toda la fuerza, el ánimo y el amor, y comenzamos hablando de squash porque se llevó a cabo el torneo La Copa Sin Límites a las puertas del Bosque de Chapultepec. La Ciudad de México recibió a los mejores jugadores de squash del mundo en el Bosque de Chapultepec, en el evento denominado Copa Sin Límites, torneo disputado entre Egipto y Latinoamérica, el cual fue ganado por el equipo local 3-0. Sabes que es Egipto versus Latinoamérica, representado por Perú, México y Colombia, en un evento atípico, en un evento como nos hemos acostumbrado también de la Ciudad de Deporte, a tratar de promover todos los deportes al igual. El primer duelo de la tarde fue entre Marwan El Shorbagy de Egipto frente al peruano Diego Elías, con victoria para este último de 3-1. En el segundo partido, el mexicano César Salazar entró en acción frente al número 3 del orbe, el egipcio Omar Mossad, a quien derrotó en una gran exhibición del raquetista local 3-1. Entonces ver que estaba tan lleno, ver cómo el squash ha crecido acá en México, realmente este tipo de eventos nos ayuda a que siga creciendo el squash, es muy positivo. Y traer a los tres mejores jugadores de Latinoamérica, pues qué te puedo decir, no es algo muy padre. El último encuentro lo disputaron el número 1 de América, el colombiano Miguel Ángel Rodríguez, quien enfrentó al mejor del mundo, el egipcio Mohamed El Shorbagy, en un emocionante duelo que favoreció al medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto con marcador de 3-2. Fue una gran tarde-noche para el squash mexicano, que pudo exhibirse a miles de asistentes que aplaudieron de pie el espectáculo y esfuerzo de los jugadores. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias.